Amados hermanos en el Señor Jesucristo, reciban un saludo de paz. En este hermoso momento, de parte del Señor, tenemos el privilegio de poder dirigirnos a todos ustedes por medio de este dispositivo, por medio de un audio. Y pues es un privilegio, una gran oportunidad que Dios en este hermoso momento nos está regalando con el fin de poder tener esa cercanía y sobre todo esa relación en base a lo que es predicar o compartir con cada uno de vosotros algo muy importante registrado en lo que es las escrituras. Así que les enviamos un gran saludo a todos nuestros hermanos que conforman este hermoso ministerio de edificados en la palabra y también a nuestros hermanos que administran este ministerio. Un gran saludo a la distancia. Sé que están siempre entregados al servicio del Señor y que cada uno está cumpliendo el ministerio conforme a lo que el Señor nos ha dado la orden y conforme a lo que Dios nos da en nuestra mente, esa sabiduría, y que renace ese deseo en nuestro corazón para poder trabajar. Así que, amados hermanos, en esta hora de este día, quiero compartir con ustedes una hermosa reflexión, pero antes de ello, le invito que, por favor, si usted ahí donde está, quiere acompañarme a hacer una oración, pues puede hacerlo en este hermoso momento. Eterno Jehová, que estás en los cielos, sea alabado tu nombre, exaltado y bendecido por toda la eternidad. De generación tras generación, tu nombre sea glorificado y alabado por todo lo que tú haces para con nosotros. Te pedimos que nos perdone por los errores cometidos, que también de una y de otra manera te ofendemos. Pásalo por alto y ayúdanos a seguir adelante. En este hermoso momento venimos también a pedirte el permiso para que seas tú, oh Dios, que nos dé la oportunidad de poder compartir una hermosa reflexión con cada uno de nuestros hermanos que conforman este hermoso ministerio, aquellos que nos escuchan por las diferentes plataformas vía internet. Te pido, Dios, que los bendigas grandemente. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, vamos a proseguir luego de la oración y quiero que leamos y que abramos las escrituras y que leamos una lectura muy importante según se registra en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 7 y el versículo 1. Dice de la siguiente manera: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. En base a esta lectura, vamos a darle el nombre de la reflexión, que también, bajo el eslogan de la segunda carta de Corintios, que es la epístola que combate las acusaciones contra Pablo, con un subtema, el ministerio y su descripción, queremos llamar nuestra reflexión el ministerio, su llamado a la separación y a la consagración. Hablamos de esta parte y de esto y de esta en este hermoso momento porque hay algo muy importante, amados hermanos, que es necesario que nosotros lo tomemos en cuenta, sobre todo nuestra condición en la que nos encontramos, y más allá de ello también poder autoevaluarnos y buscar de qué manera o cuál sería la manera más práctica o más sabia para empezar a trabajar y empezar a tener esa cercanía, esa relación, esa intimidad con el Señor. Los Corintios era una iglesia en ese lugar, y pues que a veces el apóstol Pablo siempre hacía sus correcciones y se dirigía a la iglesia en Corintios. Y la iglesia también en muchos momentos, pues ellos
no tenían esa cercanía, esa confianza a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo siempre exhortó a la iglesia, siempre Pablo llamó a la iglesia a la santidad, siempre Pablo trató para que la iglesia en los Corintios mantenga esa santidad delante del Señor. Nuestro objetivo, amados hermanos, es autoevaluar nuestra vida espiritual y luchar para que estemos bien con el Señor, buscando cada día ser santificados delante de su presencia, como Él nos ha solicitado a aquellos que en un momento dijimos, heme aquí al servicio de su obra, tomando en cuenta que no solo eso, sino que también somos hijos de Dios. Eso es nuestro objetivo, amados hermanos, y lo que queremos compartir es que nuestro objetivo, más allá de lo que hemos compartido y lo hemos leído con ustedes, es que en este hermoso momento, en estos minutos, en estos instantes que vamos a conversar, vamos a compartir con ustedes, podamos tener la oportunidad de evaluarnos, amados hermanos. Podamos tener la oportunidad de ver nuestro interior, nuestro exterior. Y más allá de ello, conocer por qué en muchas veces también el enemigo quiere o nos está poniendo trampas en las cuales nosotros apeligramos caer y así alejarnos del Señor. Es importante, amado hermano, amado amigo que nos está escuchando, porque en las Escrituras, así como el apóstol Pablo visitaba las iglesias en Éfeso, en Corintios y así en muchos más lugares, él miraba el comportamiento espiritual de la iglesia y él se dirigía conforme a ese comportamiento de la iglesia en esos lugares. Y la iglesia en Corintios, amados hermanos, habla bastante de cómo ellos estaban pasando la situación o cuál era la situación espiritual de los hermanos allá en ese lugar. Y el apóstol, amados hermanos, con esa voz, con esas palabras de sabiduría, exhortaba a la iglesia, llamándole a que pueda autoevaluarse, a que pueda tener esa oportunidad de mejorar la vida espiritual. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que estaban realizándose y que no eran adecuadas para el Hijo de Dios, para el cristiano, para el seguidor de Cristo. Y quiero que leamos el capítulo 6 y el versículo. Vamos a leer el versículo, desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Dice, en palabras de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestro y a siniestro, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, más hombres de verdad, como ignorados, más conocido, como muriendo, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y el versículo 11 dice, nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios,
nuestro corazón es ensanchado. Y si seguimos leyendo, amados hermanos, el versículo 14 dice, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el infiel con el infiel? Amados hermanos en el Señor, cuando nosotros leemos esta parte, ¿qué cree usted? ¿Por qué cree que el apóstol Pablo se dirigía a la iglesia en ese hermoso momento, en ese instante, en ese día, con esas palabras? Porque ahí nos enseña, amados hermanos, que la iglesia estaba pasando un momento bastante delicado delante del Señor, o estaba pasando por cosas que no eran lícitas para el cristiano. Imagínese, amado hermano, que dice, nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón es ensanchado. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia, para que la iglesia pueda aceptar el llamado a la separación de todo aquella situación y poder unirse a la consagración con las cuales Dios solicita de cada cristiano o de cada hijo que Él ha recibido. Y era porque la iglesia en ese lugar y en esos momentos estaba pasando por una flaqueza espiritual en las cuales tenían esa comunión, en las cuales tenían esa aceptación de cosas que no eran lícitas y que eran aceptables o aceptadas por ellos. Imagínese, amado hermano en el Señor, que después del versículo 13, cuando de una manera decía el 14, que no os juntéis en yugo con los infieles. Los corintios estaban pasando o estaban en un momento en el que ellos hacían esa relación de Dios en un momento y también participando en el mundo. Ellos estaban practicando las malas costumbres. Ellos por un lado alababan a Dios, pero por otro lado servían al mundo. Por una parte obedecían a Dios, pero por otra parte seguían las costumbres mundanales. Algo importante que nosotros debemos reconocer es cuando en Josué 24:15, aquel hombre siervo del Señor, un hombre con mucha integridad, un hombre justo, le decía al pueblo, y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quien sirváis. Si a vuestros dioses, quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, decía aquel hombre, serviremos a Jehová. Y esto, lo que queremos tomar, lo tomamos en cuenta, amados hermanos, es porque el pueblo de Israel en ese momento estaban en rebeldía, no querían obedecer al Señor, no querían someterse a las leyes que el Señor había ordenado. Aquel pueblo, en su mayoría, en un gran parte de personas, estaban
sirviendo a los dioses, a los ídolos, quienes ellos habían traído esas costumbres paganas. Y Josué se dirigía de esa manera porque Josué era un hombre que conocía a Dios por medio de lo que, como Dios se había manifestado en aquel pueblo, y que sabía él que tenía todo el deber y el privilegio de servirle al Señor, así como usted y yo lo tenemos. Y esto, amados hermanos, también llegó a la iglesia de los Corintios, porque en las mismas lecturas, en el capítulo 5 y el versículo 17, vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 15 hasta el 18, hermanos. Dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne. Empero ahora ya no le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio y la reconciliación. ¿Será que la iglesia en Corintios había pasado por esa etapa de dejar la antigua persona y, como dice ahí la parte segunda, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? ¿Será que la iglesia en Corintios fue nueva criatura en un momento? Sí, amados hermanos, fue nueva criatura. Así como usted que me está escuchando, que hizo ese pacto con el Señor, que fue nueva criatura. Así como su servidor, que en un momento recibimos al Señor, también fuimos nueva criatura. Pero durante el tiempo, el enemigo atacó a aquellos siervos del Señor, así como atacó a Job, un hombre íntegro, que las escrituras nos narran que era un hombre obediente al Señor. Y fue tan íntegro que Dios le da el permiso al enemigo para que toque sus cosas. Y aquel hombre, incluso así, no pecó contra Dios. ¿Será que el enemigo ataca más a aquellos que no conocen de Dios o ataca más a los que conocen de Dios? En el tiempo de los Corintios estaba pasando algo que la Biblia nos narra, que la iglesia era exhortada por el apóstol Pablo por la situación en la que se encontraba. Por eso es importante, amados hermanos, por eso es importante que nosotros empecemos a ver nuestra situación, que empecemos a recibir el llamado, y que si hay algo en nosotros, que también nos alejemos de esas cosas, o alejemos esas cosas de nuestra vida, y empecemos a vivir en consagración. Usted dice, pero ¿cuáles son las cosas que pueden estar afectándonos? Pues las escrituras, hermanos, nos narran de lo que son un listado de los frutos del Espíritu. Y nos narran también lo que es un listado de los frutos de la carne. Y ahí hace la diferencia. Ahí hace la diferencia de quiénes o en quiénes se manifiesta el fruto de la carne, y en quiénes
es importante que se manifieste el fruto del Espíritu. Y queremos que se dirija junto a su servidor en Gálatas, en el capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y quiero que leamos del versículo, amados hermanos, quiero que leamos desde el versículo 18 en adelante. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando el apóstol Pablo hablaba de estas partes, hermanos, ¿será que la iglesia en Corintios estaba pasando o tenía algo similar? Sí, hermanos. Había esa rebeldía, había ese libertinaje donde se habían olvidado de lo que Dios había, o Dios manda a que obedezcamos. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas usted no va a pecar, usted no va a cometer errores si lo hace. No hay ley, hermanos. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Dice el versículo que sigue: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros y envidiándose los unos a los otros. Nosotros siempre nos damos cuenta que por medio de las Escrituras hay una conciencia que nos está enseñando, nos está diciendo si estamos bien o no. Amados hermanos, ¿cuáles son los frutos de la carne hoy en día, así como se generaliza en las Escrituras? Quiero tocar un tema muy importante y quiero tomar este espacio porque hoy en día la iglesia puede estar en la misma situación. La iglesia puede estar utilizando cosas que solo el mundo por medio de Satanás ofrece. Las festividades paganas, hermanos. Los días del pastor, los días de la Biblia, las independencias donde los cristianos en su mayoría o a veces se les ocurre participar. Aquellos que celebran los cumpleaños, los aniversarios, son cosas paganas, hermanos. ¿Qué pasara si el apóstol Pablo estuviera entre los vivientes y nos encontrara a nosotros celebrando aniversarios, celebrando cumpleaños, celebrando Navidad, disfrutando la Semana Mayor? ¿Qué pasara si el apóstol Pablo nos encontrara en esa situación? Le aseguro, hermano, que así como les hablaba aquella iglesia del ayer, también nos hablará a nosotros con esa exhortación que muchos de nosotros posiblemente también no nos sintiéramos tranquilos con las exhortaciones de Pablo. Aquellos hermanos que tal vez usan los collares, anillos, pulseras, aretes, que el cabello encrespado, pintado, y tantas pinturas, hermanos, que a veces pueden estarse involucrando en una
cristiana o cristiano, hermanos, ¿qué pasará si Pablo nos hallara de esa situación? ¿Será que la iglesia está pasando por estos problemas? No le voy a decir que sí, no le voy a decir que no. Usted puede contestar esa pregunta. Puede contestarse esa pregunta. Pero sí le puedo decir que el enemigo a cada día, a cada momento, ataca a los hijos del Señor, y es ahí donde muchas veces también el mismo enemigo está agarrando puesto y fuerza en el mismo pueblo del Señor. ¿Pero por qué? Por nuestro descuido espiritual, amados hermanos. Las personas malinterpretan lo que realmente significa separación espiritual. Significa renunciar a las diversiones y placeres del mundo. Pablo hace el llamado para que las personas se arrepientan, para ser salvas y tengan la seguridad de ser apartados para la vida eterna. Amados hermanos, aquellos que todavía no han tenido esa oportunidad o tienen esa oportunidad y por mismas acechanzas del enemigo no quieren darle el corazón al Señor. Vamos a leer el versículo 12 y 13 de Corintios, hermanos, siempre en 2 Corintios. Capítulo 6, hermanos, 11 y 13. Dice así: no estáis estrecho en nosotros, más estáis estrecho en vuestras propias extrañas, pues para corresponder al propio modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Cuando hace un llamado a que abran los corazones aquellos que todavía no han hecho ese pacto con el Señor. Y del verso 14 al verso 16, cuando dice no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tienes, ya lo habíamos leído, y empieza a Pablo a hacer mención entre la vida espiritual y la vida mundana, mundanal. Y dice ahí que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ustedes son diferentes. Amados hermanos, si usted es luz y quiere tener esa cercanía, hablando en el tema matrimonial, la Biblia, conforme está escrito, dice que aquellos que son luz también puedan unirse a aquellos que viven en luz, pero no a aquellos que viven en tinieblas. ¿Por qué? Decía un expositor en un momento, ¿cómo un hijo de Dios puede unirse a un hijo del diablo? Y decía así de esa manera, ¿por qué? Porque a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, solo aquellos que han creído, aquellos que le han abierto el corazón, aquellos que han dicho, heme aquí al servicio de la obra del Señor. Pero aquellos que todavía no lo han hecho, hermanos, no son hijos de Dios, pero sí tienen la oportunidad de algún día, en un momento preciso y es importante, llevar también ese título. Entonces, como usted, amado hermano, que tiene su hijo o hija y usted le sirve al Señor, ¿a usted le gustaría o en este hermoso momento pregunto, cómo viera usted que su hijo o hija tuviera la cercanía con aquellos impíos que se dedican a robar, que se dedican al sicario, a matar o tantas cosas de violencia que hay en el mundo? ¿Cómo se sintiera usted, hermano? ¿Se sintiera tranquilo? Difícilmente, ¿verdad? Así se siente el Señor cuando uno de sus hijos también quiere hacer ese yugo, quiere conyugarse con uno de que no es hijo del Señor.
versículo 17, el versículo 18 dice así: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Limpien y perfeccionen la santidad, amados hermanos. Nos llama Pablo a que nosotros salgamos de en medio de los incrédulos y nos apartemos de ellos. No en el tema social, sino en el tema espiritual. En el tema social podemos ser amigos o podemos tener esa relación social con todos los que están alrededor, pero en el tema espiritual, hermanos, no podemos estar compartiendo con ellos porque el enemigo nos puede también tocar por ese camino. Cuando usted o yo visitamos a nuestro amigo y aquel ha celebrado su aniversario, su cumpleaños, y de repente es que trae aquel bocadillo con mucho aprecio y nos lo da a nosotros, un bocado, una vianda sacrificada a un ídolo, y nosotros lo saboreamos. Es importante, amados hermanos, que nos unamos y nos acerquemos más al Señor. Y en el capítulo 7, versículo 1, nos llama a que limpiemos y perfeccionemos la santidad con el Señor. Aquí usted y yo autoevaluémonos. A que aquel que todavía no se ha acercado al Señor y no ha hecho ese pacto con el Señor por medio del bautismo, se autoevalúe y busque ser limpio, busque ser perfeccionista y pueda entrar a la santidad. Los creyentes son diferentes de los incrédulos, y eso se ve en las palabras del yugo desigual. Como dice esta palabra, heterosigous, que se refiere al antiguo, donde Dios prohibió arar con buey y con asnos al mismo tiempo, registrado en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 22:10, o la yunta de animales de diferentes especies. Dice Deuteronomio, hermanos, ahí nos narra sobre lo que el pueblo en un momento, un límite hasta qué es lo que debía hacer. Deuteronomio, amados hermanos, en el capítulo 22 y el versículo 10, que de la manera siguiente vamos a leer, y usted que me está escuchando también pueda buscar estas lecturas. Y dice así: no ararás con buey y con asno juntamente. La diferencia entre un buey y un asno, totalmente hay una gran diferencia. Entonces, la diferencia entre un hijo de Dios y uno que todavía no ha recibido al Señor es una gran diferencia. Y por eso el Señor nos manda a que luchemos para que nuestras relaciones sean también dentro de su pueblo y que nuestro yugo sea dentro de su pueblo. Hemos llegado a la parte final de esta reflexión, esperando sea de bendición para vosotros y que el Señor nos bendiga grandemente. Paz a vosotros, hermanos.